Imagina mirar al cielo y descubrir que lo que atraviesa lentamente la oscuridad no es simplemente un cometa, ni siquiera un visitante interestelar más, sino algo mucho más antiguo. Un fragmento que comenzó su viaje antes de que existiera la Tierra, antes de que el Sol encendiera su fuego, antes incluso de que nuestro propio sistema solar tomara forma. Eso es lo que algunos astrónomos sugieren, que el cometa conocido como 3 y Atlas podría ser una reliquia directa del Cosmic Noon, el mediodía del universo. Ese término Cosmic Noon suena poético, pero en realidad es profundamente literal. Se refiere a una época concreta en la historia cósmica, hace entre 10 y 11.000 millones de años, cuando la galaxia vivía su máximo esplendor en la creación de estrellas. Era, por decirlo así, el momento más luminoso del universo, cuando las fábricas estelares trabajaban a un ritmo frenético, encendiendo soles nuevos a un paso que nunca volvería a repetirse. Y ahora, la posibilidad de que un trozo de esa era haya llegado hasta nosotros es al mismo tiempo desconcertante y sobrecogedora. El solo pensar que 3 y Atlas pueda provenir de ese mediodía cósmico es como sostener un fósil que no pertenece solo a otro mundo, sino a otra era entera de la galaxia. Un fósil que se formó en un entorno caótico, cuando las galaxias colisionaban, los agujeros negros crecían y los sistemas planetarios se estaban forjando en medio de nubes turbulentas de gas y polvo. Verlo ahora, en nuestro cielo tranquilo, es como recibir una carta que fue escrita hace 10.000 millones de años y que, contra toda probabilidad, llegó intacta hasta nuestras manos. No es casualidad que los astrónomos se sientan atraídos por esa idea. La trayectoria de 3 y Atlas, sus características dinámicas y la posibilidad de que provenga del disco grueso de la Vía Láctea son pistas que apuntan en esa dirección. Y si eso se confirma, estaríamos ante uno de los objetos más antiguos jamás observados directamente por la humanidad. Pero lo más intrigante no es solo su edad, sino lo que representa. Porque el Cosmic Noon no fue un periodo cualquiera. Fue el punto álgido de la producción de estrellas, cuando la mitad de toda la masa estelar que hoy existe se formó en apenas unos pocos miles de millones de años. Fue el corazón palpitante de la historia de la galaxia, y un objeto que venga de allí no sería simplemente un viajero interestelar, sería un testigo, un recuerdo sólido de un tiempo en el que el universo estaba en plena juventud. Ahora, mientras observamos el paso de este cometa, no solo vemos un fenómeno celeste, vemos una pregunta. ¿Es posible que lo que cruza nuestro cielo esta noche sea un mensajero directo de aquel mediodía cósmico? ¿Estamos siendo testigos de un objeto que nació cuando la Vía Láctea estaba en plena efervescencia, mucho antes de que nuestro mundo existiera? La respuesta aún no está clara, pero la sola posibilidad nos invita a mirar hacia arriba con otros ojos, no como quien observa un cometa más, sino como quien contempla un fragmento de historia viva, un eco tangible del tiempo más brillante de la galaxia. Y ahí comienza nuestro viaje, explorando qué significa realmente el Cosmic Noon, cómo podría 3 y Atlas estar relacionado con él, y qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del universo si ese vínculo resulta ser real. Cuando uno escucha que un cometa puede ser más viejo que el Sol, es normal que algo dentro de nosotros despierte. No se trata solo de un dato científico, sino de una sensación que se queda flotando. La idea de que hay viajeros que llevan cruzando la galaxia desde antes de que nuestra historia siquiera comenzara. Y esa sensación, por sí sola, ya justifica detenerse un momento, respirar hondo y escuchar con calma lo que el universo parece querer contarnos. En este canal hemos hecho de esa calma una costumbre, porque sabemos que no siempre hace falta gritar los descubrimientos ni adornarlos con urgencia. A veces basta con dejar que las palabras fluyan como lo hace el propio cosmos, despacio, envolviendo al oyente, invitándolo a imaginar. Y por eso, si disfrutas de estos relatos donde la ciencia se convierte en un viaje nocturno, quizás quieras acompañarnos más seguido. Suscribirte es una manera sencilla de estar presente cada vez que una nueva historia cósmica aparece. No es un requisito, ni mucho menos, sino una invitación. Igual que los cometas, llegan, brillan y dejan la huella de su paso para quien quiera observarlos.
También puedes dejar en los comentarios desde dónde nos escuchas. Es un gesto pequeño, pero con un efecto curioso. Convierte este espacio en una constelación de voces. Cada ciudad, cada país, cada rincón del planeta desde donde alguien mira hacia arriba, se une al mapa imaginario de este canal. Es como si, al compartirlo, dibujáramos nuestra propia galaxia humana alrededor de estos relatos. Una galaxia hecha no de estrellas, sino de oyentes conectados por la misma curiosidad. Y mientras piensas en eso, volvamos al protagonista de esta historia. Porque lo que hace tan fascinante al cometa 3 y Atlas no es solo su paso por nuestro cielo, sino la posibilidad de que represente un eco directo del Cosmic Noon, el mediodía estelar. Ese instante cósmico en el que la Vía Láctea estaba en plena juventud, produciendo estrellas a un ritmo frenético, encendiendo soles nuevos en cada esquina de su estructura. Imagina ese paisaje. No una galaxia como la que vemos hoy, con brazos espirales definidos y un ritmo de formación estelar relativamente tranquilo, sino una galaxia convulsa, llena de colisiones, de flujos de gas cayendo hacia sus regiones centrales, de cúmulos estelares naciendo en enjambres. Era el universo en plena adolescencia, efervescente, incontrolable, rebosante de energía creativa. Y en medio de ese escenario se formaban también los primeros cuerpos menores, fragmentos de hielo y roca que no llegaron a convertirse en planetas, pero que quedaron como testigos silenciosos de esa época. El cometa 3I Atlas podría ser uno de ellos, un trozo diminuto en comparación con el tamaño de la galaxia, pero inmenso en su significado, porque si realmente proviene del Cosmic Noon, estamos viendo un objeto que guarda en su interior las condiciones químicas de aquel tiempo, sus hielos, sus compuestos, sus minerales. Todo lo que lo forma podría contarnos cómo era el material disponible en el universo, cuando la mitad de todas las estrellas actuales todavía estaban naciendo. Esa posibilidad convierte a 3 y Atlas en algo más que un visitante pasajero. Lo convierte en un archivo, en una cápsula de tiempo, una que no construimos nosotros, sino la naturaleza misma, y que ha viajado intacta durante miles de millones de años. Ahora, al cruzar nuestro sistema solar, tenemos la oportunidad de leer ese archivo. No con prisa, no con la presión de encontrar respuestas inmediatas, sino con la serenidad de quien abre un libro antiguo y sabe que cada página, cada fragmento, es un tesoro en sí mismo. Volviendo a nuestra invitación inicial, si disfrutas de estos relatos, de este modo de acercarse al cosmos, suscribirte y acompañarnos es la manera más simple de seguir recibiendo historias así. Historias que no buscan solo explicar, sino también inspirar. Historias que transforman un dato técnico en una imagen poética, un cálculo orbital en una reflexión nocturna. Historias que, en definitiva, nos recuerdan que el universo no solo se estudia, también se escucha. Y ahora, con esa calma establecida, podemos avanzar hacia el corazón de este misterio. Porque lo que hace tan especial al Cosmic Noon es que fue un instante irrepetible, un momento de auge que ya no volverá, un pico de actividad que marcó el rumbo de la galaxia entera. Entenderlo no es solo un ejercicio científico, es comprender los orígenes de lo que somos. Y si 3I Atlas proviene de allí, cada vez que lo miremos estaremos contemplando un trozo del pasado más luminoso del universo. La historia del cosmos está llena de momentos de calma y de momentos de explosión. Si lo pensáramos como un reloj, hubo amaneceres cósmicos, largos crepúsculos y también un mediodía resplandeciente, el Cosmic Noon, cuando el universo encendió estrellas como si sembrara luces en cada rincón. Y ahora, siglos después, un cometa que atraviesa nuestro cielo podría ser una pieza arrancada directamente de ese mediodía. Ese cometa es 3I Atlas, un visitante que, como todos los objetos interestelares, ya resulta especial por venir de fuera de nuestro sistema solar. Pero lo que lo hace distinto de Oumuamua o de Borisov no es solo su comportamiento actual, sino su posible origen. Porque si las pistas son correctas, no estaríamos viendo un fragmento cualquiera, sino una reliquia de la época más activa de la galaxia. Un trozo que nació en medio del caos creativo del Cosmic Noon y que ha sobrevivido hasta llegar aquí,
como un testigo mudo del tiempo en que la Vía Láctea estaba en plena juventud. Pensemos en lo que eso significa. Cada molécula de agua en su núcleo, cada grano de polvo, podría haberse formado en un entorno tan distinto al actual que nos cuesta imaginarlo. No hablamos de un rincón estable y tranquilo como el que hoy rodea a nuestro sistema solar. Hablamos de regiones galácticas en las que las colisiones entre galaxias eran comunes, en las que la densidad de gas era altísima y donde los cúmulos estelares nacían en enjambres tan masivos que cada uno de ellos podía iluminar como un faro. Allí, entre tormentas de radiación ultravioleta y choques de nubes moleculares, pudieron formarse los fragmentos que después se convertirían en objetos interestelares como este. TRES y Atlas, en ese sentido, sería algo más que un cometa. Sería un mensaje, no en palabras, claro, sino en la química de sus hielos, en las proporciones de sus elementos, en las cicatrices que guarda su superficie. Un mensaje que nos dice: así era el universo cuando estabas en pleno mediodía. Un mensaje escrito en el idioma del cosmos, que nosotros apenas empezamos a descifrar con espectros, telescopios y simulaciones. Y no es un mensaje cualquiera, porque el Cosmic Noon fue decisivo. De él surgió buena parte de la materia estelar que hoy nos rodea. Si lo pensamos en términos humanos, fue el equivalente a la adolescencia de la galaxia, una etapa desbordante de energía, en la que todo estaba en construcción. Tener frente a nosotros un objeto que posiblemente nació en ese contexto es como poder estudiar una reliquia fósil que cuenta cómo eran los primeros pasos de la vida, pero a escala galáctica. Claro que no todos los astrónomos están de acuerdo en atribuirle ese origen. La ciencia avanza con cautela, y se necesitan más observaciones para confirmar si TRES y Atlas proviene realmente del disco grueso de la Vía Láctea, asociado con poblaciones estelares antiguas. Pero lo fascinante es que la hipótesis existe, y abre un horizonte de preguntas que merecen ser exploradas. ¿Qué tan antiguos pueden ser los cometas interestelares? ¿Cuánto tiempo pueden vagar por la galaxia sin desintegrarse? ¿Qué historias químicas conservan en su interior? En cualquier caso, el hecho mismo de que hoy estemos discutiendo si un cometa actual puede ser un fósil del Cosmic Noon ya es extraordinario. Nos recuerda que vivimos en una época única, una en la que la humanidad tiene la capacidad tecnológica para detectar estos objetos, rastrear su trayectoria y especular sobre su origen. Si alguien hubiera mirado al cielo hace miles de años y hubiera visto pasar un cometa similar, lo habría interpretado como un presagio. Hoy, en cambio, lo interpretamos como una oportunidad científica y filosófica. No es un simple cometa, es un enigma. Porque si TRES y Atlas realmente proviene del Cosmic Noon, entonces lo que cruza nuestro cielo esta noche no es solo un pedazo de hielo y polvo. Es un fragmento de la época más luminosa de la galaxia, un eco directo del tiempo en que las estrellas crecían como fuegos artificiales cósmicos. Esa posibilidad nos devuelve a una idea sencilla y poderosa. Cada visitante interestelar es una oportunidad de mirar más allá de nuestro tiempo. Y en este caso, mucho más allá, porque lo que tenemos frente a nosotros podría ser más antiguo que nuestro propio sistema solar, más viejo que la Tierra, más viejo que todo lo que conocemos. Y sin embargo, ahí está, brillando en la oscuridad, recordándonos que el universo nunca deja de sorprender. Para entender por qué algunos científicos sugieren que el cometa TRES y Atlas podría provenir del Cosmic Noon, primero necesitamos detenernos en qué significa realmente ese concepto. El término puede sonar poético, casi literario, pero es parte del lenguaje que los astrónomos usan para describir una de las etapas más decisivas en la historia del universo. El Cosmic Noon, traducido como el mediodía cósmico o mediodía estelar, fue un periodo que ocurrió hace aproximadamente 10 a 11.000 millones de años. En términos cosmológicos, eso corresponde a cuando el universo tenía solo entre 2 y 3.000 millones de años de edad. Es decir, un universo todavía joven, pero ya lo bastante evolucionado como para tener galaxias en pleno auge. ¿Por qué se le llama mediodía? La metáfora es simple pero poderosa. Así como el mediodía del día es el momento en que el sol brilla con mayor intensidad, el Cosmic Noon fue el momento en que el universo brillaba con mayor actividad estelar.
Las galaxias estaban produciendo estrellas a un ritmo frenético, mucho mayor que el actual. De hecho, se calcula que la tasa de formación estelar en ese periodo fue hasta 10 veces más alta que la que vemos hoy en día. Eso significa que la mitad de toda la masa estelar que existe hoy, la mitad de las estrellas que pueblan el universo, se formó durante esa franja de tiempo relativamente corta. Piénsalo. En apenas 2.000 millones de años, el cosmos fabricó más estrellas que en los miles de millones de años siguientes. Fue un auténtico estallido de creatividad cósmica, un momento irrepetible en el que los ingredientes del universo se combinaron de maneras únicas. Las galaxias durante ese periodo eran muy distintas a como las vemos hoy. No eran estructuras ordenadas y tranquilas como la Vía Láctea actual, con sus brazos espirales bien definidos y su ritmo estelar estable. Eran más bien fábricas caóticas. Galaxias irregulares, turbulentas, llenas de gas frío que colapsaba constantemente para formar nuevas estrellas. Muchas de ellas estaban colisionando entre sí, fusionándose, remodelándose en procesos violentos que encendían ráfagas de formación estelar aún más intensas. El Cosmic Noon no solo fue el momento de mayor producción estelar. También fue un tiempo en el que los agujeros negros supermasivos crecían con rapidez. El gas que caía hacia el centro de las galaxias alimentaba esos monstruos gravitacionales que devoraban materia y al mismo tiempo lanzaban chorros de energía que iluminaban el cosmos. Fue, en todos los sentidos, una época de exceso. Exceso de estrellas, exceso de energía, exceso de caos creativo. Y fue en ese contexto donde surgieron los primeros sistemas planetarios. Imagina planetas formándose en medio de un vecindario galáctico mucho más denso y activo que el actual. Los discos de gas alrededor de estrellas recién nacidas producían cometas, asteroides y mundos jóvenes, todos expuestos a radiaciones intensas, choques frecuentes y migraciones violentas. Algunos de esos fragmentos quedaron atrapados en órbitas estables, otros fueron expulsados de sus sistemas por interacciones gravitacionales. Y esos expulsados, esos viajeros condenados a cruzar la galaxia sin destino fijo, podrían ser los antepasados de objetos como TRES y Atlas. Por eso el Cosmic Noon es clave en esta historia. Porque si TRES y Atlas realmente proviene de esa época, entonces no estamos viendo un cometa interestelar cualquiera, sino un fragmento que nació cuando el universo estaba en su máximo esplendor creativo. Sería un fósil galáctico que guarda en su interior la huella de las condiciones químicas de aquel tiempo. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Hoy la vemos como una espiral majestuosa, con 100.000 millones de estrellas distribuidas en brazos definidos. Pero en el Cosmic Noon, la Vía Láctea aún estaba en construcción. Sus brazos no eran tan claros, su disco era más grueso y turbulento, y su halo estelar estaba en pleno crecimiento. Las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, muchas de las cuales todavía podemos observar hoy, nacieron en ese periodo, y junto a ellas pudieron formarse también los fragmentos de hielo y roca que ahora vagan como cometas interestelares. Llamarlo mediodía es también un recordatorio de contraste. Así como tras el mediodía viene la tarde y luego la noche, tras ese pico de formación estelar vino el declive. El universo se volvió más calmado, más ordenado, más silencioso. La tasa de formación de estrellas disminuyó drásticamente, y aunque sigue en curso, ya no alcanza ni de lejos la intensidad de aquel tiempo. Mirar hacia atrás al Cosmic Noon es, por tanto, mirar al punto de mayor vitalidad del cosmos y compararlo con el estado más tranquilo en que vivimos ahora. El nombre no es casual. Los astrónomos podrían haberlo llamado de muchas formas técnicas, con números y siglas, pero eligieron Cosmic Noon, porque refleja de manera sencilla lo que fue: un mediodía cósmico, brillante, bullicioso, efervescente. Y ahora la sola idea de que tengamos ante nosotros un cometa que nació en ese mediodía es suficiente para llenar de asombro a cualquiera que mire el cielo. Así, entender qué fue el Cosmic Noon nos prepara para comprender por qué TRES y Atlas es tan intrigante, porque no hablamos solo de un viajero interestelar, hablamos de un posible mensajero de la época más brillante del universo, y esa posibilidad convierte su paso por nuestro cielo en algo mucho más que un evento astronómico.
Lo convierte en un recordatorio tangible de los orígenes mismos de las estrellas, los planetas y, en última instancia, de nosotros. Si cerramos los ojos e intentamos imaginar cómo era el universo durante el Cosmic Noon, la imagen que surge no es la de un cosmos ordenado y tranquilo, como solemos concebirlo hoy. Lo que deberíamos ver es un escenario mucho más caótico, brillante y violento, una auténtica tormenta de creación, donde las galaxias todavía estaban forjándose en un baile constante de fusiones y colisiones. Las galaxias jóvenes eran muy distintas a las que conocemos en la actualidad. No tenían aún la forma espiral definida y elegante de la Vía Láctea, ni la calma aparente de las galaxias elípticas modernas. Eran estructuras irregulares, hinchadas de gas, con brazos desordenados y regiones donde la densidad era tan alta que los cúmulos estelares nacían uno tras otro como fuegos artificiales encendiéndose al mismo tiempo. En ese escenario, las colisiones galácticas eran mucho más frecuentes. Las distancias eran relativamente más cortas y la densidad de materia mucho mayor. Dos galaxias que se cruzaban podían quedar atrapadas en un abrazo gravitacional, fusionarse y desencadenar un estallido de formación estelar. Este fenómeno, conocido como starburst, producía millones de nuevas estrellas en apenas unos pocos millones de años. Para nosotros, una escala de tiempo corta. Para el cosmos, un parpadeo. Durante el Cosmic Noon, este tipo de eventos eran la norma, no la excepción. El cielo de aquel tiempo debía estar lleno de resplandores ultravioleta, de nebulosas ionizadas por estrellas masivas recién nacidas, de chorros de energía lanzados desde agujeros negros supermasivos que devoraban materia sin descanso. Era un universo joven, bullicioso, impaciente. Para darnos una idea más clara, hoy, la tasa de formación estelar en la Vía Láctea es de aproximadamente 1 o 2 estrellas nuevas por año. En el Cosmic Noon, una galaxia como la nuestra podía estar formando hasta 20 veces más. Algunas supergalaxias en colisión podían crear cientos de estrellas cada año. Era como si el cosmos hubiera encendido todas sus fábricas de soles al mismo tiempo. Y no solo eran estrellas comunes. Muchas de ellas eran gigantes azules, estrellas masivas que vivían apenas unos millones de años antes de explotar en supernovas. Esas supernovas enriquecían el gas circundante con elementos pesados, oxígeno, carbono, hierro, ingredientes esenciales para la formación de planetas y, eventualmente, para la vida. En otras palabras, el Cosmic Noon fue también una época de fertilidad química. Lo que se sembró en aquel entonces es lo que hoy nos permite estar aquí. Pero había más. Los agujeros negros supermasivos, situados en el corazón de muchas galaxias, estaban en una fase de crecimiento acelerado. Se alimentaban del gas denso que caía hacia el centro, y al hacerlo liberaban una energía inmensa. Estos núcleos activos convertían a las galaxias en auténticos faros cósmicos, visibles a distancias inimaginables. Algunos de los cuásares más brillantes que conocemos hoy se remontan precisamente a ese periodo. Imagina entonces cómo era la visión desde un planeta hipotético en esa época. El cielo nocturno no sería un manto oscuro salpicado de puntos lejanos. Sería un espectáculo vibrante, con nebulosas resplandecientes, estrellas recién nacidas ardiendo con intensidad y el resplandor constante de regiones enteras donde miles de soles surgían de golpe. Un cielo vivo, demasiado luminoso como para parecerse al que conocemos. Ese era el telón de fondo en el que nacieron los fragmentos que hoy podríamos tener frente a nosotros en forma del cometa 3I Atlas. En medio de esa agitación, los discos protoplanetarios alrededor de las estrellas recién nacidas se fragmentaban, formando cometas, asteroides y planetas. Muchos de esos cuerpos menores eran expulsados por interacciones gravitacionales, lanzados al espacio interestelar para vagar sin rumbo durante miles de millones de años. Uno de ellos, quizás, es el que ahora atraviesa nuestro sistema solar. Lo fascinante de este escenario es que nos recuerda que el universo de hoy es solo una versión madura de lo que fue. Vivimos en una galaxia calmada, donde los ritmos son lentos y predecibles, pero hubo un tiempo en que todo era más salvaje, más intenso, más joven.
Tener frente a nosotros un objeto que pudo haberse formado entonces es como encontrar un fósil de un ecosistema primitivo en la Tierra. No solo nos habla de su propia naturaleza, sino también del entorno que lo vio nacer. El Cosmic Noon fue, en definitiva, el clímax de la juventud del cosmos, una etapa en la que las estrellas brotaban como flores en primavera, las galaxias chocaban como mares en tormenta y los ingredientes básicos de la vida se dispersaban por el espacio. Entender ese periodo es entender el origen de buena parte de lo que existe hoy, y estudiar un cometa que posiblemente nació allí nos conecta directamente con ese pasado deslumbrante. Así que, cuando hablamos del Cosmic Noon, no estamos evocando solo un concepto astronómico. Estamos recordando una época en que el universo era un taller de estrellas incansable, un laboratorio de elementos y un escenario de energías desbordadas. Y lo que hace tan especial al cometa 3 y Atlas es la posibilidad de que sea una pieza intacta de ese escenario, un fragmento que cruzó el tiempo y el espacio para contarnos cómo era la galaxia cuando brillaba con todo su esplendor. Si pensamos en el universo como un gran libro, cada etapa tiene su propio capítulo químico. El Cosmic Noon fue uno de los más fértiles en esa historia, porque en ese periodo no solo se formaron estrellas a un ritmo desenfrenado, sino que también se sembraron los elementos que miles de millones de años después darían forma a planetas, océanos y vida. Al inicio del cosmos, los elementos disponibles eran muy pocos. Tras el Big Bang, el menú químico era casi austero: hidrógeno, helio y trazas mínimas de litio. Eso era todo. Con ese material, las primeras estrellas encendieron su fuego. Y cuando esas estrellas murieron, explotando en supernovas, produjeron y dispersaron los elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, silicio. Cada explosión era una semilla lanzada al espacio. Para cuando llegó el Cosmic Noon, esas semillas ya habían fertilizado las nubes de gas de la galaxia. El resultado fue un caldo químico mucho más rico, capaz de producir mundos más diversos. Las estrellas de esa época nacieron en entornos donde abundaban ya los elementos pesados, lo que permitió la formación de discos protoplanetarios llenos de minerales, hielos y moléculas complejas. Pero el ritmo era vertiginoso. Cada nueva generación de estrellas producía más elementos, que a su vez se incorporaban a la siguiente. Era un ciclo acelerado de creación y reciclaje. En apenas unos pocos miles de millones de años, la química de la galaxia se transformó por completo. Pasó de ser un universo joven y simple a convertirse en un universo maduro, con los ingredientes listos para formar planetas rocosos, atmósferas, océanos y, eventualmente, vida. El Cosmic Noon fue entonces una especie de primavera química a escala cósmica. Las supernovas de estrellas masivas liberaban oxígeno y carbono. Las estrellas intermedias, al morir, expulsaban nitrógeno y otros elementos en nebulosas planetarias. Los agujeros negros supermasivos, en su frenesí de crecimiento, inyectaban energía que agitaba el gas galáctico, mezclando los ingredientes y favoreciendo que se distribuyeran de manera más uniforme. En ese ambiente, los cometas y asteroides se convirtieron en cápsulas químicas. Eran pequeños, pero capaces de conservar en su interior la composición exacta de la nube donde se formaron. Al quedar expulsados al espacio interestelar, esos fragmentos quedaron congelados en el tiempo, preservando una muestra intacta de la química del Cosmic Noon. Imagina lo que significaría analizar uno de esos fragmentos hoy. Podríamos ver directamente cómo era el menú químico del universo en su etapa de mayor vitalidad. Podríamos comparar sus hielos con los de los cometas locales de nuestro sistema solar y notar las diferencias. Tal vez encontraríamos proporciones de carbono mucho mayores, o trazas de moléculas que hoy resultan raras, tal vez incluso compuestos orgánicos que podrían haber sido precursores de la vida. Ese es el atractivo del cometa 3 y Atlas, porque si realmente proviene del Cosmic Noon, entonces lo que guarda en su interior no es solo hielo y polvo, es información química. Información que podría decirnos, con la precisión de un archivo intacto, cómo era la galaxia en su mediodía más brillante. Lo interesante es que esa química no solo afectó a los cometas y asteroides,
También moldeó la evolución de las galaxias mismas. La abundancia de elementos pesados, lo que los astrónomos llaman metalicidad, determinó qué tipos de estrellas podían formarse, cuánto vivían y qué planetas podían nacer a su alrededor. Durante el Cosmic Noon, la metalicidad aumentaba rápidamente, y eso cambió el curso de la historia cósmica. Hoy sabemos que la vida, tal como la entendemos, necesita carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, hierro, todos ellos productos de esa fertilidad química. Sin el Cosmic Noon, sin esa etapa de exceso, la galaxia sería un lugar mucho más pobre. Quizás no tendríamos planetas rocosos. Quizás no tendríamos agua líquida. Quizás no tendríamos ninguna posibilidad de vida. De hecho, nuestra propia existencia depende de esa química. Los átomos de calcio en nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre, el oxígeno que respiramos. Todo fue fabricado en generaciones de estrellas que explotaron en épocas como el Cosmic Noon. Cuando miramos un cometa interestelar que pudo haberse formado entonces, no estamos viendo algo ajeno, estamos viendo nuestros propios orígenes químicos. El Cosmic Noon fue, por tanto, un taller gigantesco de alquimia, un laboratorio natural donde los elementos se cocinaban y se dispersaban sin descanso. Y si Tracy Atlas es realmente un pedazo de esa etapa, su análisis podría mostrarnos las recetas originales de esa alquimia. No versiones modernas y transformadas, como las que vemos en los cometas locales, sino una muestra pura de cómo eran los ingredientes cuando la galaxia estaba en plena juventud. Al final, la química es la clave silenciosa que conecta todo. Es lo que une a las estrellas, a los planetas y a la vida, y el Cosmic Noon fue el gran momento en que esa química se desbordó, sembrando los elementos que harían posible todo lo que conocemos. Recordarlo es comprender que cada átomo en nosotros tiene una historia, y que esa historia probablemente comenzó en explosiones de estrellas que iluminaron el universo hace miles de millones de años. Así que, cuando los astrónomos sugieren que el cometa Tracy Atlas puede provenir de esa época, no lo dicen solo como un dato técnico. Lo dicen porque, en cierto modo, estamos contemplando un archivo químico viviente. Un archivo que nos conecta directamente con el mediodía del cosmos, con la etapa más fértil y luminosa que jamás haya existido. Cada visitante interestelar que ha cruzado nuestro cielo hasta ahora ha tenido un carácter propio. Oumuamua, en 2017, fue un misterio geométrico, un objeto sin cola, con una forma extraña y una aceleración inesperada. Borisov, en 2019, fue más clásico, un cometa con actividad evidente, aunque con una química inusual. Ambos dejaron claro que la galaxia está llena de fragmentos viajando entre estrellas. Y ahora, en 2025, tenemos a un tercer visitante, el cometa Tracy Atlas. A simple vista, podría parecer que Tracy Atlas no es tan distinto de Borisov. Después de todo, también muestra características cometarias claras, una coma visible, colas de gas y polvo, y un brillo que cambia a medida que se acerca al Sol. Pero cuando los astrónomos analizaron su trayectoria y sus propiedades dinámicas, se dieron cuenta de que había algo especial. No se trata solo de un cometa interestelar más. Hay indicios de que podría ser un objeto extremadamente antiguo, con un origen que se remonta a épocas que preceden incluso a la formación de nuestro sistema solar. Lo que lo diferencia, en primer lugar, es su trayectoria hiperbólica. Como los otros visitantes, no está ligado gravitacionalmente al Sol. Viene de fuera y se marchará para siempre. Pero la inclinación y la velocidad de esa trayectoria sugieren que no se trata de un objeto expulsado recientemente de algún sistema vecino. Más bien, parece un viajero de larguísimo recorrido, uno que ha estado cruzando la galaxia durante miles de millones de años. Otro aspecto intrigante es la posibilidad de que provenga del disco grueso de la Vía Láctea, una región poblada por estrellas antiguas que nacieron en los primeros tiempos de la galaxia. El disco grueso no es como el delgado, donde vivimos nosotros, lleno de estrellas jóvenes y actividad constante. Es más bien un archivo viviente de la historia de la Vía Láctea, un lugar donde las estrellas son viejas, metálicamente pobres y cargadas de cicatrices de colisiones pasadas. Que Tracy Atlas comparta las características orbitales asociadas a ese entorno es una pista poderosa sobre su origen. Y hay más.
El análisis de su comportamiento sugiere que no posee abundantes supervolátiles, esos compuestos extremadamente ligeros y frágiles que suelen liberarse con facilidad cuando un cometa se acerca al Sol. Esto podría significar varias cosas: que se formó en un entorno muy distinto al de los cometas locales, o que ha pasado tanto tiempo viajando por el espacio interestelar que esos materiales se perdieron hace ya miles de millones de años. En ambos casos, la conclusión es la misma. Estamos ante un objeto antiguo, marcado por un pasado que excede por completo la historia de nuestro propio sistema solar. Otra diferencia notable es el interés inmediato que despertó en la comunidad científica. Con Oumuamua y Borisov, la sorpresa fue enorme porque eran los primeros. Con TRES y Atlas, la atención se centra en lo que podría revelar sobre la química primitiva del cosmos. No se lo estudia solo como un visitante curioso, sino como un candidato a ser un fósil galáctico. De hecho, ya existen propuestas para enviar sondas espaciales que lo intercepten, aprovechando que su trayectoria, aunque veloz, es más accesible que la de otros objetos interestelares. Sería la primera vez que podríamos estudiar directamente un fragmento formado bajo otra estrella, y quizás bajo otro tiempo del universo. Lo que lo hace diferente, entonces, no es solo su estatus de cometa interestelar, sino la historia que parece llevar consigo. Una historia escrita en sus hielos y en su polvo, que podría remontarse al Cosmic Noon, ese mediodía cósmico en que las galaxias producían estrellas con furia incontrolable. Mientras que Oumuamua y Borisov nos mostraron que existen viajeros de otras estrellas, TRES y Atlas nos sugiere que algunos de esos viajeros pueden ser reliquias de la época más luminosa del universo. Si lo pensamos bien, eso cambia todo. Ya no hablamos de objetos aleatorios expulsados al azar. Hablamos de fragmentos con linaje, con memoria. Hablamos de cápsulas de tiempo que nos conectan con el pasado más remoto de la galaxia, y entre ellas TRES y Atlas destaca como un candidato único para enseñarnos qué estaba ocurriendo en ese periodo tan lejano. En el fondo, la diferencia es esta. TRES y Atlas no nos obliga a mirar solo hacia afuera, hacia lo vasto del espacio, sino también hacia atrás, hacia lo profundo del tiempo. Es un recordatorio de que el cosmos no solo se expande en distancia, sino también en memoria, y cada viajero que llega hasta nosotros es como una carta olvidada en el buzón de la galaxia, escrita hace miles de millones de años y que, por azar, hemos abierto justo ahora. Por eso, aunque en apariencia pueda parecer un cometa más, TRES y Atlas no lo es. Es distinto por su edad probable, por su procedencia posible, por lo que podría contarnos sobre la época más brillante del universo, y esa diferencia convierte su paso por nuestro cielo en algo irrepetible. Uno de los aspectos más fascinantes del cometa TRES y Atlas es la hipótesis de que su origen no se encuentra en un sistema estelar joven o en alguna nube interestelar reciente, sino en una región mucho más antigua de la galaxia, el disco grueso de la Vía Láctea. Para comprender lo que esto significa, debemos primero detenernos a entender qué es exactamente ese disco y qué relación guarda con el Cosmic Noon. La Vía Láctea, como toda galaxia espiral, tiene varias estructuras. El más visible es el disco delgado, donde se encuentran la mayoría de las estrellas jóvenes, el gas, el polvo y los brazos espirales. Es ahí donde vive nuestro Sol, junto con miles de millones de estrellas relativamente modernas. Pero por encima y por debajo de ese disco existe otra capa, el disco grueso. El disco grueso está compuesto por estrellas mucho más antiguas, que datan de los primeros tiempos de la galaxia. Son estrellas con baja metalicidad, es decir, con pocos elementos pesados, lo que indica que se formaron en una época en que el universo aún no había producido de manera abundante los ingredientes más complejos. Muchas de ellas brillan con una luz apagada, rojiza, y han orbitado alrededor del centro galáctico durante más de 10.000 millones de años. Este disco grueso es, en cierto modo, una reliquia de la juventud de la galaxia. Se cree que se formó durante colisiones y fusiones tempranas entre protogalaxias, en ese tiempo turbulento que coincide con el Cosmic Noon. Mientras la galaxia estaba en pleno auge de formación estelar, parte de ese caos quedó registrado en esta estructura gruesa y dispersa que aún podemos observar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el cometa TRES y Atlas?
Cuando los astrónomos calcularon su órbita antes de entrar en nuestro sistema solar, notaron que sus características coincidían con las de objetos que tienen su origen en regiones similares al disco grueso. Es decir, no parecía un cometa expulsado recientemente de un sistema estelar en el disco delgado, sino un viajero que lleva miles de millones de años cruzando la galaxia, vinculado a esa población antigua. Si esto es cierto, entonces TRES y Atlas no sería simplemente interestelar, sería prístino, un fragmento expulsado de algún sistema estelar en los albores de la galaxia, cuando el disco grueso estaba en formación y el universo vivía su mediodía cósmico. En otras palabras, un testigo directo del Cosmic Noon. Pensemos en lo que eso implica. Nuestro sistema solar tiene unos 4.600 millones de años de antigüedad. El cometa TRES y Atlas, en cambio, podría haberse formado hace más de 7, 8 o incluso 10.000 millones de años. Eso lo haría mucho más viejo que la Tierra, más viejo que el Sol, más viejo que todo lo que consideramos nuestro hogar. Y sin embargo, hoy está cruzando nuestro cielo, ofreciéndonos la oportunidad de estudiarlo. Esa hipótesis convierte a TRES y Atlas en un objeto de enorme interés, no solo porque nos permitiría analizar directamente un fragmento de la química del Cosmic Noon, sino porque también nos daría pistas sobre cómo se formaban los sistemas estelares en ese tiempo. Eran distintos de los que vemos hoy. ¿Producían cometas con otras composiciones? ¿Qué proporciones de agua, carbono y metales contenían? Todas esas preguntas podrían encontrar respuestas en un objeto como este. Pero también hay que ser cautelosos. Vincular un cometa interestelar al disco grueso no es sencillo. La galaxia es un lugar dinámico, y los objetos interestelares pueden vagar durante miles de millones de años, siendo perturbados por el campo gravitatorio de estrellas y nubes de gas. Reconstruir su origen exacto es como seguir el rastro de una botella lanzada al mar hace siglos. Aún así, los indicios son lo bastante sugerentes como para considerar seriamente esta conexión. Lo que resulta fascinante es que esta hipótesis une dos historias que parecen distantes, la del cometa que vemos hoy en nuestro cielo y la del mediodía estelar de la galaxia, hace 10.000 millones de años. Es como si un viajero que partió en la infancia de la galaxia hubiera llegado justo ahora a nuestro encuentro, trayendo consigo las cicatrices y las memorias de aquel tiempo. Y si lo pensamos en términos filosóficos, la idea es aún más conmovedora, porque lo que observamos no es solo un objeto físico, sino un símbolo. TRES y Atlas se convierte en un puente entre el presente y el pasado más remoto, entre nuestra civilización tecnológica y un universo que apenas aprendía a encender sus primeras generaciones de estrellas maduras. Quizás por eso este cometa ha despertado tanto interés, porque más allá de sus características observables, su verdadero valor está en lo que representa, la posibilidad de tener frente a nosotros un pedazo del Cosmic Noon, un eco tangible de la época más brillante de la galaxia. Cuando los astrónomos hablan de la posibilidad de que el cometa TRES y Atlas provenga del Cosmic Noon, no lo hacen por mero capricho poético. Hay indicios concretos, observaciones y razonamientos que apoyan esa hipótesis. No es una certeza, aún faltan datos para confirmarla, pero el simple hecho de que se considere viable ya nos dice que estamos ante un objeto singular. La primera pista es su trayectoria orbital. Como todo visitante interestelar, TRES y Atlas se mueve en una órbita hiperbólica, lo que significa que no está ligado al Sol y que tras pasar por nuestro sistema, seguirá su camino hacia el espacio profundo. Pero su inclinación, velocidad y dirección son inusuales. No coincide con la de objetos que podrían haberse originado en sistemas estelares jóvenes del disco delgado de la galaxia. Más bien sus parámetros sugieren un origen en regiones más antiguas, posiblemente vinculadas al disco grueso, donde abundan las estrellas que nacieron durante el Cosmic Noon. La segunda pista está en su composición y actividad. Aunque todavía se sigue estudiando, los primeros análisis indican que TRES y Atlas carece de abundantes supervolátiles, esos compuestos extremadamente ligeros como el nitrógeno o el monóxido de carbono que se subliman con facilidad al acercarse al Sol. Esto puede interpretarse de dos maneras. O bien se formó en una región donde esos supervolátiles eran escasos, lo cual encajaría con entornos primitivos y extremos de la galaxia,
o bien ha pasado tanto tiempo expuesto al espacio interestelar que ya los perdió. En cualquiera de los casos, hablamos de un objeto con una larga historia a sus espaldas, no de un fragmento joven expulsado recientemente. La tercera pista es estadística. No hemos detectado muchos objetos interestelares aún, pero los pocos que conocemos muestran una diversidad interesante. Oumuamua parecía un fragmento rocoso y extraño. Borisov se comportó como un cometa clásico, y ahora TRES y Atlas combina características propias de un cometa con señales de gran antigüedad. La variedad sugiere que los objetos que nos visitan provienen de diferentes épocas y regiones de la galaxia. La probabilidad de que algunos de ellos se remonten al Cosmic Noon es alta, simplemente porque fue un periodo de expulsión masiva de material. Durante esos 1000 millones de años, se formaron incontables sistemas estelares, y con ellos, trillones de cometas y asteroides. Muchos fueron expulsados al espacio interestelar, condenados a vagar durante eones. Una cuarta pista la encontramos en las simulaciones computacionales de dinámica galáctica. Los modelos muestran que a medida que la galaxia se formaba y colisionaba con otras protoestructuras, grandes cantidades de material fueron lanzadas al halo y al disco grueso. Entre ese material, sin duda, había cuerpos menores. Esos fragmentos, expulsados en la época del Cosmic Noon, podrían haber quedado deambulando por la galaxia hasta nuestros días. Que uno de ellos haya terminado cruzando nuestro sistema solar ahora no es imposible. Es el resultado natural de un cosmos en constante movimiento. Además, hay un detalle filosófico, pero no menos relevante: el tiempo de viaje. Si TRES y Atlas fuera un cometa joven, expulsado hace apenas unos cientos de millones de años, sería un recién llegado. Pero su estado de desgaste, la pérdida de supervolátiles y su trayectoria sugieren que su viaje ha sido mucho más largo. Hablamos de miles de millones de años, y eso nos sitúa directamente en los tiempos del Cosmic Noon. Por supuesto, no todos están convencidos. Algunos científicos prefieren mantener la cautela, recordando que los datos aún son incompletos. Es posible que encontremos explicaciones alternativas más cercanas en el tiempo, pero el hecho de que esta hipótesis exista nos obliga a contemplar un escenario fascinante: que lo que vemos hoy en nuestro cielo es un fragmento de la época más activa y luminosa del universo. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda, porque si TRES y Atlas realmente proviene del Cosmic Noon, entonces lo que está brillando ante nuestros ojos no es solo un cometa interestelar, es un mensaje químico, un fósil cósmico, una cápsula de tiempo que viajó durante 10.000 millones de años para llegar justo ahora. Es la materialización de un puente entre el presente y un pasado tan remoto que escapa a nuestra intuición. Piénsalo de esta manera: cuando miramos a TRES y Atlas a través de un telescopio, estamos viendo un objeto que podría haber presenciado, en su origen, un universo completamente distinto. Un universo donde las galaxias eran más pequeñas, más caóticas, más luminosas. Un universo en plena adolescencia, vibrante y explosivo. Y ese objeto ha sobrevivido intacto, resistiendo radiaciones, choques gravitacionales y miles de millones de años de soledad. Esa es la verdadera razón por la que su origen se asocia al Cosmic Noon y no a épocas más recientes. Porque todo en su naturaleza, su trayectoria, su desgaste, su rareza, apunta a una historia larga, mucho más larga que la de nuestro propio sistema solar, y porque estadísticamente el periodo en que más material fue expulsado al espacio interestelar coincide justamente con aquel mediodía estelar. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante algo único: la oportunidad de estudiar directamente un fragmento de la época más brillante de la galaxia. No un fósil de nuestro sistema solar, como los meteoritos o cometas que solemos analizar, sino un fósil galáctico, nacido en un tiempo que precede por miles de millones de años a nuestra propia existencia. Y aunque todavía no lo sepamos con certeza, la mera posibilidad convierte a TRES y Atlas en un visitante irrepetible, porque no todos los días tenemos frente a nosotros un pedazo del mediodía cósmico. Imaginemos por un momento que las observaciones futuras confirman lo que hoy es solo una hipótesis: que el cometa TRES y Atlas efectivamente proviene del Cosmic Noon, esa época de hace 10.000 millones de años en la que el universo estaba en pleno mediodía estelar. ¿Qué significaría eso para la ciencia, para la astronomía
y para nuestra comprensión del cosmos. El primer escenario es evidente. Estaríamos frente a la oportunidad de estudiar directamente un fósil galáctico. Hasta ahora, todo lo que sabemos del Cosmic Noon lo hemos inferido a través de telescopios que miran muy lejos, observando galaxias a distancias de miles de millones de años luz. Al mirar tan lejos, vemos el pasado, porque la luz tarda eones en llegar hasta nosotros. Pero esas observaciones son siempre indirectas, imágenes borrosas, espectros incompletos, interpretaciones que dependen de modelos. Tener en nuestras manos un objeto que realmente se formó en esa época sería como tener un fragmento del pasado tangible, algo que se puede medir, pesar y analizar en un laboratorio. El segundo escenario sería la revolución de la astroquímica. Si 3I Atlas nació en el Cosmic Noon, su composición guarda la firma de ese tiempo. Analizar sus hielos, sus minerales y sus compuestos orgánicos nos permitiría comparar directamente la química de los primeros sistemas planetarios con la de los cometas locales de nuestro sistema solar. Tal vez encontraríamos diferencias radicales, proporciones distintas de carbono y oxígeno, moléculas orgánicas más simples o, por el contrario, más complejas. Cada dato revelaría cómo era el menú químico disponible cuando el universo estaba en plena ebullición creativa. Un tercer escenario tiene que ver con la formación de sistemas planetarios. Hasta ahora nuestras teorías se basan en lo que vemos en la Vía Láctea actual y en los exoplanetas que hemos descubierto en las últimas décadas. Pero si estudiamos un objeto del Cosmic Noon, podríamos obtener pistas sobre cómo eran los discos protoplanetarios de aquel entonces, cuando las condiciones eran más extremas y los ritmos de formación más acelerados. Esto nos permitiría responder preguntas cruciales. ¿Los planetas que nacían en esa época eran muy diferentes de los actuales? ¿Se formaban más rápido? ¿Eran más inestables? ¿Qué tipo de cometas y asteroides surgían en aquellos entornos? El cuarto escenario toca la astrobiología. Si 3I Atlas contiene compuestos orgánicos, como es común en muchos cometas, entonces esos compuestos serían reliquias de una era en la que la vida aún no existía en la Tierra. Analizarlos sería como abrir una cápsula del tiempo con las moléculas que circulaban por la galaxia cuando los ingredientes de la vida empezaban a cocinarse. Podría ser que semillas químicas similares se dispersaran ya entonces, viajando entre estrellas, sembrando potenciales precursores de vida mucho antes de que nuestro planeta apareciera. Confirmar eso daría un respaldo poderoso a la idea de que la vida, o al menos sus ingredientes básicos, están distribuidos por toda la galaxia desde tiempos inmemoriales. Un quinto escenario sería el desarrollo de misiones espaciales. Hoy en día, ya se habla de la posibilidad de enviar sondas rápidas que intercepten cometas interestelares. Con 3I Atlas, la motivación se multiplicaría. Sería un objetivo prioritario: interceptar un fragmento del Cosmic Noon, tomar muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. La ciencia nunca ha tenido en sus manos algo tan antiguo. No sería exagerado decir que sería uno de los mayores hitos de la exploración espacial, al nivel de las misiones Apolo o de la llegada de las Voyager al espacio interestelar. El sexto escenario se relaciona con la historia de la Vía Láctea. Confirmar que 3I Atlas proviene del Cosmic Noon significaría que el disco grueso no solo conserva estrellas antiguas, sino también fragmentos sólidos de aquel tiempo. Eso transformaría nuestra visión de la galaxia. Hasta ahora consideramos que el disco grueso es un archivo estelar, pero si también guarda cuerpos menores expulsados hace miles de millones de años, entonces es un archivo mucho más completo. Una cápsula que contiene tanto estrellas como fragmentos de sus sistemas planetarios. Sería como descubrir que una biblioteca no solo guarda libros, sino también objetos originales de la época en que se escribieron esos libros. El séptimo escenario sería filosófico y cultural, porque confirmar que estamos viendo un objeto del Cosmic Noon cambiaría la manera en que nos relacionamos con el cielo. Ya no miraríamos a 3I Atlas solo como un cometa curioso, sino como un viajero que trae consigo la memoria del universo en su punto más luminoso. Cada observación, cada fotografía, cada dato se convertiría en un testimonio de que no estamos desconectados del pasado cósmico, sino profundamente ligados a él. Por último, está el escenario del asombro humano. Más allá de los datos, las estadísticas y los análisis, lo que quedaría sería la emoción.
Pensar que una roca helada que vaga por nuestro cielo se formó cuando la galaxia estaba en plena adolescencia es un recordatorio de lo improbable y grandioso que es nuestro lugar en el cosmos. Nos dice que somos parte de una historia inmensa, que comenzó mucho antes de nosotros y que seguirá mucho después. En resumen, confirmar que Tracy Atlas proviene del Cosmic Noon abriría una puerta extraordinaria. Una puerta hacia el pasado, hacia la química primordial, hacia los orígenes de la vida y hacia la memoria galáctica. Sería la primera vez que tendríamos entre manos un pedazo físico de la época más brillante del universo. Y esa posibilidad, aunque aún no sea una certeza, ya basta para llenar de expectación a científicos y soñadores por igual. Pocas veces nos detenemos a pensar en lo que significa tener frente a nosotros un objeto más antiguo que el propio Sol. Nuestra estrella, con sus 4.600 millones de años, nos parece el pilar eterno de nuestra existencia. Y sin embargo, si el cometa Tracy Atlas proviene realmente del Cosmic Noon, estaríamos ante un fragmento que lo antecede por miles de millones de años. Un objeto que ya existía cuando nuestro sistema solar ni siquiera era un proyecto en la mente de la galaxia. ¿Cómo sería analizar directamente algo así? La comparación más cercana sería la de un arqueólogo que, en lugar de excavar ruinas de hace siglos, encontrara intacta una piedra tallada hace decenas de miles de años. La emoción de sostener en las manos un pedazo de un pasado tan remoto no tiene parangón. En astronomía, esa emoción se multiplicaría, porque no estaríamos hablando solo de la historia humana, sino de la historia cósmica. El primer paso sería estudiar su superficie. Con telescopios avanzados ya podemos observar la coma y las colas de Tracy Atlas, pero un análisis directo revelaría las cicatrices de su viaje. Impactos de micrometeoritos, erosión por radiación cósmica, fracturas internas. Cada grieta sería una línea en el diario de viaje de un objeto que cruzó la galaxia durante miles de millones de años. Después vendría el análisis de su composición química. En los cometas locales solemos encontrar agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco, polvo mineral. Pero en un objeto del Cosmic Noon podríamos encontrar proporciones distintas, con abundancia o escasez de elementos que hoy consideramos comunes. Tal vez su agua tendría una relación isotópica de hidrógeno distinta, lo que revelaría condiciones muy diferentes en el lugar donde se formó. Tal vez sus minerales tendrían menos hierro y más carbono, reflejando un entorno químico primitivo. Cada molécula sería una pista sobre la receta original de la galaxia. El análisis más emocionante sería el de sus moléculas orgánicas. Si Tracy Atlas contiene compuestos basados en carbono, como aminoácidos simples o hidrocarburos complejos, estaríamos ante moléculas que se formaron miles de millones de años antes de que la Tierra existiera. Eso abriría un debate fascinante. ¿Acaso la química de la vida comenzó a circular por la galaxia mucho antes de que aparecieran los planetas habitables? ¿Podrían estos cometas haber sembrado moléculas precursoras en diferentes sistemas, actuando como mensajeros de la vida potencial? Analizar directamente un objeto más viejo que el Sol también significaría poner a prueba nuestras teorías de formación planetaria. Hasta ahora, nuestras ideas se basan en los exoplanetas que hemos observado y en los cometas y asteroides de nuestro propio sistema. Pero un fragmento del Cosmic Noon sería una muestra directa de cómo eran los sistemas en construcción en aquel tiempo. ¿Se parecían en algo a lo que vemos hoy? ¿O eran radicalmente distintos? Si Tracy Atlas conserva en su interior compuestos que hoy resultan raros, eso podría obligarnos a reescribir los modelos de cómo evoluciona la materia en la galaxia. La dimensión tecnológica tampoco puede ignorarse. Una misión espacial que interceptara a Tracy Atlas sería un desafío monumental. Habría que diseñar sondas rápidas, capaces de alcanzar al cometa en su breve paso por el sistema solar. Habría que construir instrumentos lo bastante sensibles como para analizar su composición en pleno vuelo o, en el mejor de los casos, recoger muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. Si se lograra, estaríamos hablando de una proeza comparable a las misiones Apolo o a las Voyager, un momento histórico en el que la humanidad pondría sus manos, literalmente, sobre un pedazo del pasado galáctico. Pero más allá de la ciencia dura, hay un aspecto profundamente humano. Analizar un objeto más viejo que el Sol sería un acto de humildad,
Nos recordaría lo pequeños que somos frente a la escala cósmica. Nuestro sistema solar, con toda su complejidad, sería apenas una nota reciente en la sinfonía de la galaxia. Tracy Atlas, en cambio, sería un instrumento que lleva tocando desde el inicio de la obra, un testigo de capítulos que jamás podremos ver directamente. Y sin embargo, al estudiarlo, lograríamos algo increíble: conectar nuestra historia con la historia cósmica. Entender que los átomos en nuestro cuerpo tienen la misma edad que esos hielos antiguos. Comprender que la vida en la Tierra es solo una expresión local de procesos que comenzaron hace miles de millones de años, en lugares que nunca conoceremos. Al final, analizar directamente un objeto más viejo que el Sol sería como abrir un libro que creíamos perdido. Un libro escrito en el lenguaje de la química y la física, pero que, si lo sabemos leer, nos contará cómo era el universo cuando estaba en su apogeo. Y tener la oportunidad de leer ese libro es un privilegio único en la historia de la humanidad. La ciencia actual es clara en algo: un cometa, incluso uno interestelar como Tracy Atlas, carece de la masa suficiente para alterar de manera directa el comportamiento del Sol. Nuestra estrella es tan inmensa que un cuerpo de apenas unos kilómetros de diámetro no podría afectarla de forma física o gravitatoria. Sin embargo, el ejercicio de imaginar escenarios hipotéticos resulta fascinante. ¿Y si lo imposible fuera cierto? ¿Qué pasaría si de alguna manera Tracy Atlas estuviera causando anomalías en la actividad solar? El primer escenario que podríamos imaginar es el de una interacción electromagnética insólita. Sabemos que los cometas liberan grandes cantidades de gas ionizado al acercarse al Sol, creando colas plasmáticas que interactúan con el viento solar. En condiciones normales, esto es un fenómeno local, sin mayores consecuencias. Pero, ¿qué ocurriría si Tracy Atlas liberara un tipo de plasma particularmente denso, con propiedades desconocidas, capaz de resonar con el campo magnético solar? Podría generar perturbaciones inesperadas, amplificando las manchas solares o incluso provocando eyecciones de masa coronal más violentas de lo habitual. Un segundo escenario sería el de una resonancia gravitacional exótica. Aunque su masa es insignificante frente al Sol, hay teorías especulativas que sugieren que ciertos alineamientos cósmicos podrían actuar como catalizadores de inestabilidades. Imaginemos que Tracy Atlas no es un objeto cualquiera, sino un fragmento con una estructura interna peculiar, tal vez rica en materiales superconductores o con campos magnéticos residuales. Al acercarse al Sol, esa peculiaridad podría desencadenar interacciones que hoy no comprendemos, provocando una respuesta visible en la superficie solar. El tercer escenario hipotético sería el de un mensaje cósmico disfrazado de coincidencia. Tracy Atlas, al provenir del Cosmic Noon, trae consigo una composición química única. ¿Y si esas moléculas, al ser liberadas por la radiación solar, actuaran como catalizadores de procesos energéticos que todavía desconocemos? En este escenario, el cometa no sería la causa directa de la anomalía, sino el detonante de un proceso latente en el Sol, como si hubiese pulsado un botón que siempre estuvo allí. Un cuarto escenario, más cercano a la ciencia ficción, sería considerar que Tracy Atlas podría ser un artefacto natural pero con propiedades extraordinarias. Un fragmento tan antiguo que ha acumulado partículas exóticas en su interior, tal vez restos de materia oscura o de fenómenos cuánticos primordiales. Si al acercarse al Sol esas partículas interactuaran con el plasma estelar, podrían generar fluctuaciones inesperadas, dando la apariencia de que el cometa está descontrolando al Sol. Un quinto escenario tendría un cariz más filosófico: que lo que estamos viendo no sea una causalidad directa, sino una sincronía cósmica. Tracy Atlas se acerca al mismo tiempo en que el Sol atraviesa un máximo de actividad particularmente intenso. No es que el cometa provoque la anomalía, pero la coincidencia temporal nos invita a pensar en conexiones invisibles. Como si el universo, en su vastedad, orquestara encuentros que nos obligan a reflexionar sobre nuestra pequeñez y sobre la manera en que interpretamos los eventos celestes. Si alguno de estos escenarios hipotéticos fuera real, las consecuencias serían enormes. Un Sol alterado por la presencia de un cometa interestelar nos haría replantear toda nuestra comprensión de la física estelar.
cambiaría la manera en que entendemos la interacción entre cuerpos pequeños y estrellas, y abriría la puerta a nuevas ramas de investigación. Más aún, sería un recordatorio de que el universo aún guarda secretos capaces de sorprendernos. Pero incluso en la especulación hay un valor profundo, porque al imaginar que TRES y Atlas podría estar causando anomalías en el Sol, nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra sensación de control. Nuestra estrella, que parece inmutable, podría ser susceptible a influencias que hoy ni siquiera sabemos medir. Y aunque la ciencia nos dice que no es así, la imaginación nos recuerda que siempre debemos mantener la mente abierta. En última instancia, este ejercicio no se trata de creer que un cometa pueda realmente descontrolar al Sol, sino de abrir la puerta a la curiosidad, a preguntarnos qué pasaría si lo improbable fuera cierto, a entender que cada anomalía, cada coincidencia, es una invitación a explorar más a fondo, y sobre todo a aceptar que el cosmos es un escenario en el que siempre puede ocurrir algo inesperado. Hay preguntas que, aunque sabemos que son improbables desde el punto de vista científico, abren un campo fértil para la reflexión filosófica. Una de ellas es esta: ¿qué significaría para la humanidad descubrir que el Sol, la fuente de nuestra vida, está siendo alterado por la llegada de un visitante interestelar como el cometa TRES y Atlas? En primer lugar, habría un impacto psicológico profundo. El Sol ha sido, desde el inicio de las civilizaciones, el símbolo de la estabilidad. Lo hemos venerado como Dios, lo hemos convertido en calendario, lo hemos estudiado como reloj cósmico. Su ritmo, constante y predecible, nos dio la confianza para sembrar, cosechar y planificar el futuro. Si un cometa pudiera alterar esa estabilidad, aunque fuese de manera simbólica, esa confianza se tambalearía. La humanidad tendría que aceptar que incluso nuestra estrella, aparentemente inmutable, puede estar sujeta a caprichos del universo. Un segundo nivel de impacto sería el cultural. Imagina cómo reaccionarían las distintas culturas del mundo ante la idea de que un objeto forastero afecta al Sol. Para algunos, sería un mito renovado, el viajero interestelar que trae consigo cambios y presagios. En muchas tradiciones antiguas, los cometas eran vistos como augurios de transformación, a veces de desastre, a veces de renacimiento. La llegada de TRES y Atlas podría revivir esas narrativas, dándoles un contexto nuevo en la era tecnológica. El mito y la ciencia volverían a encontrarse, recordándonos que ambos buscan sentido en lo desconocido. Un tercer aspecto sería el filosófico. Si un cometa puede alterar el Sol, aunque sea en nuestra imaginación, entonces debemos repensar la relación entre lo pequeño y lo grande. La humanidad ha aprendido a pensar en escalas. Sabemos que el Sol es inmenso y que un cometa es diminuto en comparación. Pero si esa jerarquía se invirtiera, aunque fuera simbólicamente, nos enfrentaría a una verdad incómoda, que incluso lo más insignificante puede transformar lo más poderoso. Y eso, llevado al terreno humano, nos recuerda que la historia no siempre está escrita por los gigantes, sino también por los fragmentos, por los viajeros solitarios que llegan desde lo inesperado. Un cuarto nivel es el espiritual. En un mundo cada vez más marcado por la incertidumbre, pensar que el Sol podría ser alterado por un visitante interestelar es una metáfora poderosa. Representa la idea de que lo que creemos eterno y seguro puede cambiar. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad y sobre la necesidad de encontrar sentido en medio de lo imprevisible. Tal vez, para algunas personas, este escenario sería una llamada a la humildad, un recordatorio de que no controlamos el cosmos, sino que somos apenas invitados en su vasto teatro. El quinto aspecto es el existencial. Si el Sol puede ser alterado por un visitante, entonces nuestra seguridad como especie nunca ha sido absoluta. Vivimos bajo la ilusión de permanencia, pero en realidad dependemos de equilibrios cósmicos delicados. La idea de un cometa que desestabiliza el Sol nos muestra lo vulnerable que es nuestra existencia. Y esa vulnerabilidad, lejos de paralizarnos, podría motivarnos a valorar más cada instante, a comprender que la vida es un regalo fugaz en un universo que no garantiza nada. El sexto aspecto es el colectivo. Ante una noticia de esa magnitud, la humanidad tendría que reaccionar unida.
No importaría la nación, la religión o la ideología. Todos compartiríamos el mismo cielo alterado. Todos dependeríamos del mismo sol inquieto. Ese pensamiento podría ser un catalizador de unidad, recordándonos que en última instancia somos una sola especie en un planeta frágil, enfrentando los mismos desafíos cósmicos. Por último está el aspecto poético, porque imaginar que Tres y Atlas puede descontrolar al Sol es, en el fondo, un acto de poesía cósmica. Es concederle a un cometa la capacidad de recordarnos que nada es eterno, que todo cambia, que incluso lo más estable puede ser sorprendido. Y esa poesía, aunque no sea literal, tiene un poder transformador. Nos enseña a mirar el cielo no solo con ojos científicos, sino también con ojos humanos, capaces de encontrar significado en lo improbable. Así, los escenarios filosóficos no se tratan de calcular probabilidades ni de hacer predicciones exactas. Se tratan de explorar lo que significaría para nosotros como especie aceptar que el Sol puede ser alterado por un visitante interestelar. En ese ejercicio descubrimos algo esencial, que no miramos el cosmos solo para entenderlo, sino también para entendernos a nosotros mismos. Los cometas siempre han ocupado un lugar especial en la imaginación humana. Desde tiempos remotos, su aparición en el cielo fue interpretada como un signo, un presagio, un mensaje de los dioses o del destino. Ahora, si imagináramos que el cometa Tres y Atlas no solo cruza nuestro cielo, sino que además altera de alguna forma al Sol, ese mito ancestral cobraría nueva vida. Para comprender cómo distintas culturas lo habrían interpretado, conviene hacer un viaje por la historia de los símbolos. En la antigua China, los cometas eran considerados estrellas escoba, pues parecían barrer el cielo con sus colas. Eran vistos como augurios de cambios drásticos, la caída de una dinastía, el inicio de guerras, la muerte de un emperador. Si un cometa hubiera coincidido con anomalías en el Sol, los astrónomos imperiales habrían interpretado aquello como una advertencia cósmica de proporciones mayúsculas. El Sol, que representaba la fuerza vital del emperador, se vería perturbado por un visitante extranjero. Para ellos habría sido un mensaje claro de que el mandato celestial estaba en peligro. En el mundo maya, el Sol era el corazón del cielo, un dios que debía ser alimentado con rituales y ofrendas para mantener el equilibrio del mundo. Los cometas, en cambio, eran símbolos de ruptura, grietas en el orden cósmico. Si un cometa hubiese alterado al Sol en su cosmovisión, habría sido interpretado como una señal de que los sacrificios ya no bastaban, de que una era estaba terminando. Tal evento habría inspirado calendarios de renovación, profecías y nuevas narrativas sobre el destino de la humanidad. En la tradición grecorromana, los cometas eran asociados con la muerte o el nacimiento de grandes líderes. Julio César, por ejemplo, fue acompañado en su funeral por un cometa brillante, que los romanos interpretaron como la señal de su divinización. Ahora bien, si además de aparecer, ese cometa hubiera coincidido con anomalías solares, los cronistas lo habrían visto como prueba irrefutable de que los dioses intervenían en los asuntos humanos. Un sol perturbado por un cometa habría sido leído como el inicio de un nuevo orden político o espiritual. En la India védica, los fenómenos celestes estaban cargados de significados astrológicos. El sol representaba la vitalidad, la conciencia y el dharma, mientras que los cometas eran vistos como influencias desestabilizadoras que interrumpían el equilibrio cósmico. La llegada de Tres y Atlas en ese marco habría sido interpretada como una batalla entre fuerzas de luz y oscuridad, entre lo eterno y lo pasajero. Un sol alterado por un cometa sería la manifestación de un karma colectivo, un llamado a la purificación espiritual. En el Islam medieval, los astrónomos estudiaron con rigor científico los cometas, pero en el imaginario popular seguían viéndose como señales divinas. Un sol afectado por un cometa habría sido considerado un recordatorio de la fragilidad de la creación frente a la voluntad de Dios. Quizás se habría interpretado como una advertencia sobre el juicio final, un símbolo de que hasta la estrella que da vida al mundo podía ser tocada por lo inesperado. Incluso en la Europa cristiana medieval, los cometas eran vistos como heraldos del cambio. El famoso tapiz de Bayeux muestra un cometa, probablemente el Halley,
como presagio de la conquista normanda de Inglaterra. Si se hubiera registrado una alteración solar junto a ese cometa, los monjes y cronistas lo habrían narrado como la intervención directa del cielo en los destinos de los hombres. El sol alterado habría sido descrito como un signo del fin de los tiempos o del inicio de una nueva era. Más allá de las interpretaciones específicas, lo que une a todas estas culturas es la misma intuición. Los cometas no son neutrales. Siempre fueron vistos como mensajeros. Si hoy dijéramos que Tracy Atlas altera al Sol, aunque sea en un escenario hipotético, estaríamos retomando esa tradición. Estaríamos diciendo que el cosmos no es solo un escenario físico, sino también simbólico, un espejo donde proyectamos nuestros miedos, esperanzas y deseos de trascendencia. Y quizás lo más interesante es que, incluso en la era moderna, esa manera de ver el cielo sigue viva. Cuando escuchamos titulares sensacionalistas que hablan de cometas peligrosos o de estrellas que se apagan, no dejamos de revivir, en clave contemporánea, las mismas narrativas de nuestros antepasados. No somos tan distintos de los antiguos chinos, mayas o griegos. Seguimos buscando significado en los cielos. Seguimos interpretando cada anomalía como un mensaje dirigido a nosotros. En definitiva, si Tracy Atlas estuviera alterando al Sol, cada cultura del pasado lo habría narrado a su manera, pero todas habrían coincidido en algo. Se trata de un evento de enorme trascendencia, una grieta en el orden cósmico. Y quizás esa es la enseñanza más poderosa, que aunque la ciencia moderna nos dé explicaciones racionales, seguimos necesitando los símbolos y los mitos para comprender lo que sentimos al mirar el cielo. Cada vez que un visitante interestelar cruza nuestro cielo, surge la misma pregunta en la comunidad científica. ¿Y si pudiéramos ir hasta él? Con Tracy Atlas, esa pregunta adquiere un peso especial. No hablamos solo de un cometa forastero, sino de un posible fragmento del Cosmic Noon, una cápsula de tiempo formada miles de millones de años antes que el Sol. La oportunidad de estudiarlo directamente es tan valiosa que justifica imaginar una misión espacial dedicada a interceptarlo. El primer gran aprendizaje de una misión así sería sobre su composición química. Analizar de cerca los hielos y minerales de Tracy Atlas nos permitiría comprobar si realmente conserva la huella del Cosmic Noon. Podríamos medir las proporciones de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, identificar moléculas orgánicas y comparar sus relaciones isotópicas con las de los cometas de nuestro sistema solar. Si encontráramos diferencias marcadas, tendríamos evidencia directa de que se formó en un entorno radicalmente distinto al nuestro. El segundo aprendizaje sería sobre su estructura interna. Los cometas son cuerpos frágiles, conglomerados de hielo y polvo que se fragmentan con facilidad. Pero un objeto que ha sobrevivido miles de millones de años viajando por el espacio interestelar puede esconder secretos en su interior. Está compuesto por capas bien definidas, resultado de procesos en su sistema original. ¿O es más bien un bloque uniforme, sin huellas de evolución posterior? Una sonda equipada con radares de penetración o espectrómetros de masa podría responder a estas preguntas y mostrarnos cómo eran los cometas en los albores de la galaxia. Un tercer aprendizaje tendría que ver con su actividad al acercarse al Sol. Observar cómo se sublima su material en tiempo real nos permitiría estudiar la naturaleza de sus hielos y gases. Quizás descubriríamos compuestos que nunca hemos visto en cometas locales, o proporciones inesperadas que nos obligarían a reconsiderar nuestros modelos de formación. Además, medir cómo interactúa con el viento solar y con el campo magnético del Sol nos daría pistas sobre fenómenos que hasta ahora solo podemos simular en ordenadores. El cuarto aprendizaje sería la historia de su viaje. Al estudiar la orientación de sus grietas, la erosión de su superficie y la acumulación de radiación cósmica en sus capas más externas, podríamos reconstruir el tiempo que ha pasado viajando en el espacio interestelar. Sería como leer un diario de viaje escrito en hielo y polvo. Cada capa sería un capítulo. Las eras de calma, los encuentros con estrellas cercanas, los choques con rayos cósmicos. Y esa historia nos hablaría no solo de Tracy Atlas, sino también de la dinámica de la galaxia. Un quinto aprendizaje sería más filosófico pero igualmente relevante: la confirmación de que podemos tocar el pasado cósmico.
Una misión a TRES y Atlas demostraría que no estamos condenados a mirar pasivamente el universo desde lejos, sino que podemos alcanzar a sus viajeros y estudiarlos directamente. Sería un salto comparable al de las misiones Apolo. Así como en los 60 tocamos por primera vez la Luna, en el siglo XXI podríamos tocar un fragmento del Cosmic Noon. Por supuesto, una misión así tendría enormes desafíos. TRES y Atlas se mueve a velocidades altísimas, y su paso por el sistema solar es breve. Para interceptarlo necesitaríamos sondas rápidas, quizás propulsadas por energía solar eléctrica o incluso por velas solares. El diseño tendría que ser audaz y preciso, porque perder la ventana de oportunidad significaría esperar décadas o siglos hasta que otro visitante semejante aparezca. Pero los beneficios superarían los riesgos, porque no se trataría solo de un logro tecnológico, sino de un salto en nuestro conocimiento del universo. Confirmar la antigüedad de TRES y Atlas nos daría una nueva cronología de la formación galáctica. Analizar sus compuestos orgánicos nos diría si las semillas de la vida circulaban por la galaxia mucho antes de que existiera la Tierra, y entender su estructura nos mostraría cómo eran los bloques de construcción de los sistemas estelares en la era más brillante del cosmos. Además, una misión de este tipo tendría un impacto cultural enorme. La humanidad entera seguiría con atención el viaje de una nave que persigue a un cometa interestelar. Cada actualización sería un recordatorio de que aún hay fronteras por explorar, de que no todo está descubierto, de que el universo guarda tesoros que esperan ser alcanzados. Sería un proyecto capaz de inspirar a generaciones enteras como lo hicieron las Voyager o el telescopio Hubble. En última instancia, enviar una misión a TRES y Atlas sería un acto de confianza en nuestra propia curiosidad. Sería decirle al cosmos: no solo queremos observarte desde lejos, queremos conocerte de cerca, queremos tocar tus memorias más antiguas. Y al hacerlo, nos estaríamos conociendo también a nosotros mismos, porque en el hielo de ese cometa podría estar escrita parte de la historia de los átomos que hoy forman nuestros cuerpos. TRES y Atlas pasará por nuestro cielo y seguirá su camino. Tal vez no logremos interceptarlo esta vez, pero la idea de una misión nos recuerda algo esencial, que cada visitante interestelar es una oportunidad única, y que tarde o temprano tendremos que alcanzarlos. Porque cada uno de ellos es un mensaje del pasado, un fragmento de la galaxia en su adolescencia, un testigo del Cosmic Noon. Y perder esa oportunidad sería como dejar caer una carta que el universo nos envió hace 10.000 millones de años. Vivimos en un tiempo privilegiado. Durante miles de años, los seres humanos observaron el cielo sin sospechar que algún día recibiríamos visitantes que no pertenecen a nuestro sistema solar. Los cometas eran vistos como presagios, las estrellas fugaces como señales efímeras, pero siempre asumimos que todo lo que brillaba allá arriba era parte de nuestra casa cósmica. Hoy sabemos algo distinto. El universo no solo nos rodea, también nos visita. Y cada vez que un cometa interestelar cruza el cielo, nos recuerda que no estamos aislados, que nuestra historia está entrelazada con la de toda la galaxia. El cometa TRES y Atlas encarna esa revelación. No es un cometa cualquiera, es un viajero que viene de lejos, quizás del Cosmic Noon, la época más luminosa y fértil del universo. Su presencia en nuestro cielo es, en cierto modo, un acto de comunicación. El cosmos, sin palabras, nos envía mensajes en forma de fragmentos helados, y nosotros, con telescopios y teorías, intentamos descifrar lo que nos dicen. Pero más allá de la ciencia, estos visitantes interestelares tienen un significado filosófico profundo. Nos obligan a repensar nuestra relación con el tiempo y el espacio. Un cometa como TRES y Atlas ha viajado durante miles de millones de años para llegar hasta aquí. Cuando lo observamos, lo hacemos en un instante diminuto de su viaje interminable. Somos apenas una pausa en su travesía, una mirada fugaz antes de que siga su camino. Y sin embargo, para nosotros, ese instante lo cambia todo. Recibir visitantes interestelares también nos confronta con nuestra soledad cósmica. Durante décadas nos hemos preguntado si estamos solos en el universo, buscando señales de civilizaciones inteligentes. Y aunque aún no hemos encontrado voces que respondan, los cometas interestelares son una forma de compañía. No hablan, no piensan, no planean,
pero traen consigo historias que no podríamos conocer de otro modo. Son testigos silenciosos de épocas y lugares lejanos, y al llegar hasta nosotros, nos dicen que no estamos aislados en una esquina olvidada de la galaxia. Hay también un aspecto simbólico. Los cometas interestelares son migrantes cósmicos. No tienen un hogar fijo, fueron expulsados de sus sistemas originales y desde entonces vagan por el espacio profundo. En ellos podemos ver reflejada una metáfora de nuestra propia condición humana. Somos también viajeros, descendientes de ancestros que cruzaron océanos y continentes buscando un futuro mejor. Tal vez por eso sentimos tanta fascinación por estos visitantes. Porque en su viaje eterno reconocemos algo de nosotros mismos. Recibirlos en esta época de la historia es, además, un recordatorio de nuestra responsabilidad tecnológica. Somos la primera generación que no solo puede observarlos, sino también soñar con alcanzarlos. Nuestras sondas espaciales, nuestros telescopios y nuestros modelos matemáticos nos dan la capacidad de estudiar lo que antes era solo mito. TRES y Atlas no es solo un presagio, es un objeto real, con datos medibles, con secretos que podemos descubrir si tenemos la voluntad de hacerlo. Filosóficamente, su llegada nos invita a reflexionar sobre el azar y la oportunidad. TRES y Atlas podría haber pasado desapercibido, como lo hicieron seguramente miles de cometas interestelares en el pasado. Pero lo detectamos justo ahora, en una época en la que tenemos la tecnología para estudiarlo y la curiosidad para interpretarlo. Esa coincidencia es un recordatorio de que el universo tiene ritmos propios y de que nuestra tarea es estar atentos cuando esos ritmos se cruzan con nuestra historia. También nos enseña algo sobre la impermanencia. TRES y Atlas no se quedará con nosotros. Vendrá, brillará en el cielo por un tiempo y se marchará para siempre. Nunca más lo volveremos a ver. Esa fugacidad lo hace más valioso, nos obliga a apreciarlo mientras está aquí, a entender que no todo en el cosmos es eterno. Es una lección que también aplica a nuestra propia vida. Somos breves, somos pasajeros, pero en nuestra brevedad podemos encontrar significado. Finalmente, estos visitantes interestelares son un recordatorio de nuestra conexión con el todo. El polvo de TRES y Atlas, su hielo y su carbono, están hechos de los mismos átomos que forman nuestros cuerpos. Al estudiarlo, no estamos mirando algo ajeno, sino reconociendo a un pariente lejano, un fragmento de la misma historia cósmica que nos dio origen, un viajero que partió hace miles de millones de años y que hoy, por un breve momento, comparte su camino con el nuestro. Por eso, reflexionar sobre lo que significa recibir visitantes interestelares en nuestra época es más que un ejercicio científico. Es una meditación sobre quiénes somos. Somos seres que buscan sentido en el cielo, que reconocen en un cometa no solo un objeto físico, sino también un símbolo. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestra verdadera casa no es la Tierra, ni siquiera el sistema solar, sino la galaxia entera. Hay momentos en que el cielo nos recuerda que no somos meros espectadores, sino parte de una historia mucho más grande. El paso del cometa TRES y Atlas es uno de esos momentos. No importa si lo vemos a simple vista, con un telescopio o en imágenes captadas por observatorios. Su sola presencia es un recordatorio de que vivimos en un universo vivo, dinámico, lleno de sorpresas. Durante siglos los seres humanos miraron al cielo con ojos de mito. Veían en los cometas señales divinas, augurios de catástrofes o de cambios inminentes. Hoy, con nuestra ciencia, los entendemos como viajeros helados, fragmentos expulsados de sistemas lejanos. Pero en el fondo, la sensación que provocan es la misma: asombro, inquietud, fascinación. Y es que un visitante interestelar no es un fenómeno cualquiera. Es la voz del cosmos, recordándonos que hay historias que trascienden nuestra escala y nuestro tiempo. El posible origen de TRES y Atlas en el Cosmic Noon le añade una dimensión aún más conmovedora. Pensar que este cometa se formó cuando la galaxia estaba en su mediodía estelar, cuando las estrellas nacían con furia y la química de la vida se sembraba por primera vez, nos conecta directamente con el pasado más brillante del universo,
Es como recibir una carta escrita hace 10.000 millones de años, que solo ahora hemos tenido la suerte de abrir. ¿Qué haremos con esa carta? Esa es la pregunta que queda en el aire. Podríamos verla pasar y dejarla ir, como tantas otras cosas que suceden en el cielo. O podríamos detenernos a escuchar su mensaje, a estudiarla con la curiosidad y la reverencia que merece, porque en su hielo y en su polvo podría estar escrita parte de nuestra propia historia, la de los átomos que nos componen, la de los elementos que respiramos, la de los mundos que algún día dieron origen a la vida. En este sentido, Tracy Atlas no es solo un visitante, es un espejo. Nos muestra lo efímeros que somos, pero también lo conectados que estamos con todo lo que existe. Nos recuerda que el hierro de nuestra sangre y el calcio de nuestros huesos provienen de procesos similares a los que se dieron cuando Él se formó. Somos, en última instancia, hijos de las mismas estrellas. Quizás por eso, cuando lo observamos, sentimos algo que va más allá de la ciencia. Sentimos una mezcla de humildad y de grandeza. Humildad, porque comprendemos lo pequeños que somos frente a un cosmos tan vasto. Grandeza, porque nos damos cuenta de que, a pesar de nuestra pequeñez, somos capaces de mirar al cielo, de preguntarnos, de buscar respuestas. Y esa capacidad de asombro nos hace parte del universo tanto como cualquier estrella o cometa. Septiembre de 2025 será recordado como un mes especial. El mes en que el Sol mostró una actividad inusual. El mes en que varios cuerpos celestes desfilaron por nuestro cielo. El mes en que el cometa Tracy Atlas se convirtió en protagonista de nuestras conversaciones y de nuestras preguntas. Tal vez, dentro de siglos, los historiadores de la ciencia miren hacia atrás y digan: ahí comenzó una nueva etapa. Ahí aprendimos a mirar a los visitantes interestelares no solo como curiosidades, sino como mensajeros del tiempo profundo. Al final, lo importante no es si Tracy Atlas altera o no al Sol, si viene del Cosmic Noon o de otro rincón de la galaxia. Lo importante es lo que provoca en nosotros, la chispa de la curiosidad, la certeza de que aún queda mucho por descubrir, la invitación a seguir mirando hacia arriba, porque el cielo no está vacío, está lleno de historias que esperan ser contadas, y nosotros, mientras las escuchamos, también escribimos la nuestra. Septiembre de 2025 pasará a la historia como un mes irrepetible, un recordatorio de que el universo está vivo y siempre guarda sorpresas para quienes levantan la vista hacia el firmamento.